presentarme. Mi nombre es Lisca Castillo, vengo de la Iglesia de Dios de la Profecía de Burunga, amén, en donde sirvo como líder de jóvenes local, amén, y soy del distrito número 1 de Arraiján, en donde sirvo como promotora de jóvenes, amén. El pastor Hildebrando Vega, mi pastor, les manda muchos saludos, amén, a cada uno de ustedes. Y pues entramos en materia, amén, lo que es la iglesia y la comunidad. La iglesia y la comunidad deben de tener una relación, amén. A veces es intencional, a veces es pues que se dio, amén. Pero es algo y una relación que la iglesia debe cultivar, amén, que debemos de tener siempre presente. La iglesia y la comunidad deben de tener una relación, amén. Deben hacerlo, ¿por qué? Porque el ministerio de Jesús fue el ejemplo perfecto, amén, de que se mezclaba con la gente, amén, que se mezclaba con la comunidad, que vivía y servía para la comunidad, amén. Entonces, nuestra relación como iglesia con la comunidad debe ser nuestra prioridad, amén, porque para eso fuimos llamados, para compartir el evangelio y para que los otros pudieran ser reconciliados con Cristo, así como cada uno de nosotros pudimos llegar a la reconciliación, amén. Entonces, la iglesia tiene que estar dispuesta a dar más de lo que recibe, amén. Nosotros debemos estar dispuestos a construir puentes, amén, donde no hay ningún puente. Gloria a Dios. Entonces, yo le traigo una analogía bonita que hace un tiempo leí, amén. ¿Cuántos han manejado bajo la lluvia? ¿Cuántos han venido en un transporte bajo la lluvia? Mucho ruido, ¿verdad? Para los que manejan, dificultad para ver, amén, mucha dificultad. Pero ¿qué pasa cuando pasamos debajo de un puente? La lluvia se detiene, ¿verdad? Hay paz. Podemos ver mejor, depende de lo largo que sea el puente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer para las personas, amén. Así como en medio de una tormenta nosotros podemos tener paz debajo de un puente, así mismo nosotros podemos ser ese medio por el cual podamos construir un puente entre la gente y Dios. Que en medio de sus problemas, en medio de sus dificultades, ellos puedan tener esa paz. Ellos puedan tener esa tranquilidad. Ellos puedan tener esa mejor visión, amén, de lo que Dios quiere para ellos. Entonces, nosotros debemos ser ese puente. Y debemos construir ese puente para la comunidad, como iglesia. Amén, porque estamos hablando de iglesias. Entonces, ¿y quiénes son las iglesias? Nosotros, exactamente. Vamos a estar leyendo la palabra en Jeremías 29:7. Jeremías 29:7. Cuando usted lo tiene, me dice un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Gloria a Dios por su palabra. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por su palabra? En este pasaje leemos una carta, amén, escrita al pueblo del Señor, amén, que fue exiliado por el rey en ese tiempo, Nabucodonosor, si no me equivoco, amén, que había destruido su ciudad, amén, y habían sido excluidos, amén. Y el Señor les habla al pueblo y le dice, procura la paz de esa ciudad, porque si tú procuras la paz de esa ciudad, tú también vas a tener paz, pueblo del Señor. Amén. Y en eso quiero traer ese shalom y esa paz que menciona, amén, el Señor en su palabra. Es una palabra que expresa de múltiples maneras que Dios quiere garantizar el bienestar de la humanidad, no solo a nivel individual, sino también mediante la vida en la comunidad. Amén. El shalom no solamente significa paz, significa totalidad, bienestar, prosperidad, salud, sanación, amén, armonía, seguridad, reconciliación, integridad,
liberación, justicia y sobre todo salvación. Es un todo, amén. Es un todo, porque cuando hay paz del Señor, el todo está perfecto, amén. Cuando es paz del Señor, es un todo perfecto. Entonces, esa es la paz que el Señor nos llama en esta hora. Es una paz de transformarte no solo a ti, no solo a mí. Es transformar la comunidad que nos rodea. Es transformar el lugar donde nosotros vayamos. Es transformar nuestro trabajo. Es transformar la universidad, la escuela. Es transformar donde sea que nosotros vayamos y estemos. Es transformar, amén, a través de la paz que da Dios. Amén, porque es un todo. Y no solo es salvación, es liberación, es justicia. Vemos justicia en Chorrera, amén. Vemos justicia en Burunga. Vemos justicia en nuestro país. Es un todo. Se necesita la paz del Señor. Entonces, la paz es una paz para con Dios, para con nosotros, con la ciudad. Amén. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Amén. La responsabilidad de ser sal y luz. Amén. De llevar esa luz a la oscuridad. De ser esa sal que endulce. Me decía mi hermana antes, porque venía mi hermana que me acompaña. Amén. Mi hermana de sangre y mi hermana en Cristo. Amén. Me decía, hoy tenía que hablarle de la sal y luz a los niños en la escuelita de grupo pequeño, y le llevé unas palomitas sin sal y no les gustaron. Dice que hasta el más chiquito no le gustó, amén. Pero después ella explicándole, amén, que nosotros somos sal, le entregó la palomita con sal y ahí sí les gustó, amén. Así mismo somos nosotros, gloria a Dios. Unas palomitas con sal, sin sal como que no, amén, pero con sal es tan buena. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser la sal y la luz en nuestras comunidades. Entonces, vamos a separar esta enseñanza, amén, este tiempo de palabra en 3 puntos muy importantes. La iglesia, la comunidad y cuál es el plan a seguir, ¿verdad? Entonces, nosotros somos la iglesia. ¿Y cuál es nuestra misión, iglesia? ¿Amén? Es llevar el grupo de alabanza, es ser el líder de jóvenes en mi caso, es ser el líder de caballeros, es ser el pastor. Amén. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? Es reconciliar al mundo con Cristo. Amén. Es Mateo 28:19. Y hacer discípulos. Amén. Esa es nuestra misión en la iglesia. Podemos servir de infinitas maneras dentro de una congregación, pero como iglesia, nuestra misión central, nuestra principal misión es hablar de Cristo. Amén. Entonces, hay que traer y acercar el reino de Dios a nuestra comunidad. Amén. Dice en Mateo 5:1-2, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Amén. Jesús fue el que nos enseñó, así como le enseñó a sus discípulos, y está registrado en nuestra Biblia. El mayor ejemplo que nosotros podemos seguir. La enseñanza de Jesús sobre el reino puede ser difícil de entender porque no parece ser clara, ni tiene una lista de reglas, amén. Pero toda la vida y el ministerio de Jesús se vieron moldeados por su conocimiento de que el reino de Dios estaba cerca. Amén. Y ese es nuestro modelo a seguir. Hermana, ¿cuál es la lista? Jesús. Hermana, ¿qué debemos hacer? Jesús. Debemos acercarnos a Jesús. Porque la iglesia tiene que considerar seriamente lo que significa ser un pueblo transformado por las buenas nuevas. Un pueblo que es un reflejo del reino de Dios para el mundo entero. Y debemos de tenerlo claro, iglesia. Nosotros somos el reflejo del reino de Dios aquí en la tierra y con nuestra comunidad. Es usted, iglesia. Somos nosotros como iglesia. Y este es el concepto de que Jesucristo durante su tiempo en la tierra estableció el reino de Dios. Pero las promesas del reino de Dios se cumplirán cuando Jesucristo regrese
por su novia. Amén. Y eso se cumplirá cuando Él regrese, pero cuando Él vino y cuando Él estuvo, amén, Él estableció el reino de Dios. En Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Amén. Y eso es lo que nos llama la enseñanza de Jesús. La oración que se pide es que el reino de Dios reine aquí en la tierra. Iglesia, amén. Eres la continuidad de la obra y la misión de Dios. Y tienes que dejarte moldear por ese Jesús. Amén. Iglesia, eres tú. Somos nosotros. Eres la continuación de la misión de Dios en esta tierra. Gloria a Dios por eso. Amén. Porque tenemos una misión maravillosa de transmitir el reino de Dios a donde sea que nosotros vayamos. Eres un ciudadano del reino, iglesia. Nuestro modelo nos muestra cómo debe ser el trabajo en el reino de Dios. Mediante su vida, su muerte y su resurrección, Jesús hizo posible que fuéramos reconciliados con Dios. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Amén. Él alimentó a los hambrientos. Él sanó a los enfermos, ¿verdad? Amén. ¿Qué hizo Jesús? Incluso trató el rechazo de otras personas. Y una historia muy conocida es Zaqueo. Zaqueo no necesitaba comida, él tenía. Él no necesitaba dinero, él tenía. Amén. Él no necesitaba ropa, él tenía. Zaqueo no estaba enfermo. Amén. ¿Qué necesitaba Zaqueo? Ser aceptado. Amén. Porque él estaba siendo rechazado por todas las cosas que hacía. Sí, es cierto. Y puede decir cualquiera y se lo merecía. Amén. Pero Zaqueo era un hijo de Dios. Y Dios lo vio. Y Dios suplió esa necesidad. ¿Qué le dijo Dios? Baja de ahí. Es necesario que yo cene en tu casa. Amén. Entonces, Dios, Jesús, cuando estuvo en esta tierra, suplió todas las necesidades. Era un complemento perfecto. Era íntegro. Amén. Y era no solo de sanidad, era completo. Amén. Era si había un enfermo, había que ir. Amén, había que sanarlo. Si había alguien, amén. Usted cuando vemos en la comunidad, yo recuerdo mucho cuando yo tengo una sobrina como testimonio que tuvo cáncer, amén. Y el ver cómo muchas personas de la comunidad, como muchos de la iglesia como tal, se unió con mi familia, con nuestra familia, amén, fue tan bonito y tan provechoso. Mi hermana solamente tenía 6 meses, es la hija de mi hermana, amén, 6 meses de estar en la iglesia, pero la unión que hubo en ese tiempo fue maravilloso, tanto de la comunidad como de nuestra iglesia, amén. La gente se acercaba y mi hermana puede decir, muchos de los exámenes, muchos de los tratamientos, no de eso se pagó, lo pagaron otros, amén, porque vimos la mano del Señor en ese tiempo, amén. Y eso es lo que espera la comunidad, amén. Eso es lo que espera, iglesia, que no solamente llevemos la mano y extendamos la mano a alguien de nuestra iglesia, no. Si hay alguien enfermo, si hay alguien que necesita, allí debe estar la iglesia. Amén. Allí debe estar la iglesia, porque cuando nos unimos por la comunidad, allá hay transformación. Y eso no se olvida, hermano. Tarde o temprano el Espíritu Santo va a hacer crecer esa semilla. Y esas personas vendrán a la iglesia. No por obligación, sino porque el Espíritu Santo hizo el trabajo. Porque la iglesia se acercó. Amén. Porque la iglesia no esperó que vinieran. Usted fue. Amén. Y eso es lo que dice la palabra. Es ir. Es ir, porque ese es nuestro deber, iglesia. Amén. Entonces la misión no es responsabilidad y el privilegio de un grupo pequeño. Amén. De los fieles. Es un llamado de todos. Amén. Es un llamado de cada uno. Todos, dice la palabra en 1 de Pedro 2:9, todos son miembros de un real sacerdocio
y por ende han sido llamados, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Somos todos. ¿Cuántos fuimos llamados? Amén. Por lo tanto, fuimos llamados a ser enviados. Gloria a Dios. Cada miembro debe descubrir su talento y ministrar según los dones del Espíritu Santo. Y debemos practicar un sacerdocio que envuelva a todos. Amén. No solamente a lo que fuimos llamados a servir. Iglesia, debemos ejercer un ministerio integral. Amén. Jesús le decía a sus discípulos en Mateo 10, del 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por medio de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia da. Amén. No solamente es predicar el evangelio, es ver las necesidades de la comunidad. Debemos adoptar y poner en práctica un ministerio integral. Amén. Con la enseñanza de Jesucristo. Amén. Que Él nos ha dejado la mejor enseñanza. Y confiemos que el Espíritu Santo hará la obra en cada uno de esos corazones. Todo esto tiene su raíz en el objeto de nuestro amor. Cuando decimos que amamos a Dios, entonces las prácticas y los hábitos son una personificación del amor de Dios. Así como Jesús vivió una vida de amor, nosotros, como Jesús es amor, nosotros debemos reflejar ese amor. Amén. Y es el amor que necesita este mundo. Usted no tiene que ir muy lejos. Usted prenda la televisión, amén. Vea las noticias. Yo veo las noticias a las 6 con mi papá. Gracias a Dios puedo llegar a tiempo. Y veo las noticias de las 6 con el Señor, con el viejito, amén. Y la cantidad de cosas que pasan en nuestro país, amén. Y en el mundo entero. Y yo solo puedo concluir que este mundo necesita amor. De ese amor que es Cristo Jesús. Y nosotros tenemos este trabajo, iglesia. Gloria a Dios. Y no me cansaré de decírselo hasta que termine y baje de aquí. Gloria a Dios. La iglesia que está envuelta en la misión integral reconoce que la proclamación del evangelio va juntamente con la manifestación concreta del amor de Dios. Amén. Es eso. Es la manifestación concreta del amor de Dios. Amén. Y para eso estamos cada uno de nosotros. ¿Eres una iglesia misional, iglesia? ¿Somos una iglesia misional? Amén. La iglesia misional es una iglesia, una congregación cuyo enfoque principal es glorificar a Dios mediante el cumplimiento de la gran comisión. Amén. Esa es una iglesia misional. Glorificar a Dios a través de la gran comisión y el cumplimiento de esa gran comisión. La conexión con la comunidad no es algo que la congregación añade a la lista de todo lo demás que tiene que hacer. Amén. Más bien es la misión central de la iglesia. Amén. No es cuando tengamos tiempo. A ver, vamos a ver la agenda, a ver qué sábado tenemos libre, para ir a ver allá al hermano que está enfermo. Amén. Vamos a ver qué sábado tenemos libre, a ver para ver si llevamos unos trataditos por aquí cerca. Amén. Yo hablo desde el testimonio, amén. Yo no conozco la iglesia, acá en Central Chorrera. Hablamos desde el testimonio. Entonces, no es sacar un tiempo después de la agenda, es que eso es lo principal que tiene que estar en la agenda. Amén. Y eso es el objetivo de la iglesia, porque es nuestra misión central. Es ir y predicar el evangelio. Mientras que los calendarios de muchas de las congregaciones están llenos de actividades, la iglesia misional evalúa si están reflejando el carácter de Dios y cooperan con la obra de Dios. Amén. La iglesia misional trabaja para ello. La iglesia misional no espera que los perdidos se encuentren en la iglesia. Saben que hay que ir a encontrarlos. Amén. Que hay que ir a ellos. La iglesia misional es eso, iglesia. Y algo muy importante que debemos tener, iglesia,
es nuestro testimonio como iglesia. Amén. Es nuestro testimonio porque eso va ligado con nuestra relación con la comunidad. Amén. Como iglesia debemos ser una comunidad de fe que refleje el reino de Dios. Mientras aprendamos a servirnos mutuamente dentro de la iglesia, su servicio fluye naturalmente hacia afuera. Amén. Debemos ser una comunidad de fe. Debemos ser una comunidad, amén, una iglesia que practique la bondad. Gloria a Dios. No es solamente benevolencia ni caridad. La bondad es una acción, amén, que se encuentra con las personas en el lugar donde están, amén. Es lo que yo voy a hacer por ellos. No es que, ay, qué bueno, ay, pobrecito, ay, necesita. No, es que yo voy a dar mi mano, amén. Es que yo voy a estar allí para ellos. Esa es la bondad, iglesia. Enfrentarse a las infraestructuras, amén. Es el estado actual de las cosas. Es que, ¿qué está necesitando mi comunidad? ¿Qué necesita, amén? ¿Qué yo puedo brindar? Ese es mi testimonio, iglesia. Es lo que usted puede mostrar. Es que usted se interese por lo que necesita su comunidad, por lo que necesita su vecino. Amén. Sobre lo que hace falta. Es que usted se interese, iglesia. Amén. Y cuidamos nuestros testimonios porque debe ser, amén, y es lo primero que va a ver la comunidad. Gloria a Dios. Es lo que va a afectar a otros, es lo que va a transformar a otros. Amén. Porque el amor no solo se dice, el amor se demuestra. Amén. Y Jesús lo demostró en una cruz por cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos el llamado de demostrar ese amor. Amén. Y les cuento un testimonio rapidito. Amén. Un testimonio muy personal. Cuando yo llegué a la iglesia, yo tenía la edad de 15 años. Amén. No fue a este concilio. Amén. Mi mamá estaba pasando por una dificultad en ese tiempo. Se lo comenté a una compañera de la escuela. Y esa compañera me invitó a la iglesia. Amén. Y yo fui a la iglesia a la edad de 15 años. Me entregué al Señor el primer día que fui, amén. Acepté al Señor. Empecé ahí, Jesús sabe, cuando usted está en ese primer amor, iba miércoles, viernes, domingo, todos los días, todos los eventos iba. Amén, gracias a Dios mi mamá me dejaba, estaba un poquito más lejos de mi casa. Amén, pero yo iba. Y cuando yo estuve allí, algo que a mí me enamoró de la iglesia y donde yo quería ser parte de la iglesia, era el piano. Amén. Yo quería aprender a tocar piano. Y en ese tiempo, amén, mi amiga que me invitó, ya empiezan las cosas malas, que en ese tiempo no sabía, amén, y conste que mi única referencia de iglesia era la iglesia católica, y solo íbamos a los eventos importantes. Amén. Entonces, cuando yo llego a esta iglesia, mi amiga estaba enamorada del pianista, amén, con 15 años también. Y entonces yo le dije, bueno, cuando sea novio, le dice que me enseñe a tocar piano. Porque yo quiero enseñar, pero yo no podía pagarle, amén. Y le dice que me enseñe a tocar piano. Amén, así fue. Gloria a Dios por eso. El muchacho empezó a enseñarme piano, amén. Cuando mi amiga, habían días que no podía estar, llegábamos antes de los cultos para practicar, amén. Y una de las cosas que pasó a raíz de eso es que empezó en la iglesia, pues una hermana, a decir cosas sobre mí. Amén. Porque algo que hice mal, que en ese tiempo, vuelvo y digo, no sabía, era que no podía estar sola con esa persona en la iglesia. Amén. O donde sea que pudiera estar. Y empezó a decir cosas sobre mí. Amén. Que yo le quería quitar el novio a mi amiga. Que yo esto, que yo lo otro. Amén. Y eso provocó que toda la iglesia lo supiera y encima que toda la iglesia empezara a tratarme diferente. Amén. Yo a la edad de, en ese tiempo ya tenía 16 años. Amén. Y no me saludaban bien y pasaban esto. Cuando mi amiga me comentó, me enojé mucho, le dejé de hablar. Amén. Y empecé a ver ese trato diferente de la iglesia hacia mí. No solo de la hermana que lo comentó, sino de todos los que escucharon el comentario. Amén. Eso hirió tanto mi corazón a la edad de 16 años
que yo me fui de la iglesia. Amén. Y me fui muy herida por la congregación. Muy, muy herida. Yo le doy gracias al Señor. Me invitaron a un campamento de Dios de la Profecía en Monte Carmelo. Me reconcilié con el Señor allá. Amén. Por eso amo los campamentos. Pero me reconcilié con el Señor, pero hubo algo que yo no había sanado. Amén. Y era mi rechazo hacia la congregación. Amén. Yo no confiaba en nadie, yo no hablaba con nadie, nadie se me podía acercar porque en mi mente estaba, si yo hablo con alguien, con un hermano, a mí me van a inventar todo, que ya me casé, ya me junté, ya me fui. Amén. Y vivía con la mente tan enfocada en ser perfecta para que nadie hablara de mí, porque la iglesia sí me lo había enseñado. Amén. Y tuve muchos años en donde Dios tuvo que tratar conmigo, porque yo no me mezclaba con la iglesia y yo no confiaba en la iglesia. Amén. Entonces, me acuerdo una vez que el pastor andaba buscando un libro que se llamaba, y casualidad llegó a mí esa información, Heridos por la gente de Dios. Amén. Y quedé yo, como a mí me gusta leer mucho, me mandaron, pues, búscale el libro al pastor que lo anda buscando. Y quedé yo leyendo el libro, amén. Y para gloria de Dios, hubo sanidad en mi corazón, amén. Y pude perdonar a la congregación, que en ese tiempo no era donde me estaba congregando, pero todos tenían parte. Gloria a Dios. Y ¿por qué le traigo a colación este testimonio rapidito? Porque algo que afecta a la gente es cómo tú la tratas. Amén. Algo que afecta a los demás es cómo tú lo tratas. Y a mí me trataron muy mal. Si bien es cierto, después aprendí que había muchas cosas que estaban mal, amén, que no me enseñaron y que yo no sabía. Si bien es cierto, lo aprendí, pero lo aprendí bien duro, bien a las malas, amén. Y me dolió mucho. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios que estamos aquí para la gloria del Señor. Pero fue difícil superar eso, iglesia. Entonces, nuestro testimonio y cómo tratamos a los demás es importante. Marcamos. Cuando llega una persona allí, lo primero que usted le diga, eso le va a marcar. Amén. Si es un joven y usted le dice, pero ¿por qué viniste en pantalón, niña? Aquí se viene en falda. Eso la marca, hermano. Amén. Yo que trabajo con los jóvenes se apartan de la iglesia por cómo lo trata la iglesia. Amén. Y eso duele mucho. Y cualquiera puede decir, ay, hermana, pero es que él no estaba cerca de Cristo. Amén. Estamos en una edad en donde estamos luchando con tanto. Amén. Con la sociedad, con la escuela, con lo que nuestros amigos. Y cuando vamos a un lugar para buscar refugio nos señalan. Amén. Porque allí es donde debemos demostrar a Cristo, no nuestro pensamiento. Guárdeselo, no se lo diga. Amén. Yo iba en pantalón a la iglesia y yo misma empecé después a pedirle a mi mamá que me comprara la falda, porque yo veía a las hermanas que iban en falda. Nadie me lo dijo. Yo lo cambié. Amén. Entonces, es consejo y la manera como usted trate a los demás, como usted trate a la comunidad, eso lo marca, hermano, para siempre. Y créame que no lo van a olvidar. Entonces, cuide su testimonio, iglesia. Amén. Cuide su testimonio como iglesia. Punto número 2, la comunidad. Amén. ¿Cómo voy de tiempo? Dice, la iglesia que tiene relaciones saludables con sus comunidades las tiene porque la conoce. Conoce los grupos demográficos, han identificado las necesidades y las luchas, se han asociado estratégicamente con otras organizaciones y han brindado servicios a la comunidad. Amén. Eso es iglesia, que usted conozca dónde usted vive. Hay hermanos que ni siquiera sabe cómo se llama la calle donde va la iglesia. Amén. Hay quienes no sabemos ni siquiera bien la dirección para dárselo a otro, porque es para dárselo a otro. Al tacito usted le dice, no, llévame a la iglesia tal. Pero cuando usted le pregunta dónde usted se congrega, usted le dice la dirección bien, no me diga nada. Amén. Debemos de saber dónde estamos geográficamente.
Y así también, ¿qué necesita esa comunidad? Amén. Puede que en Burunga no se necesite, no sé, un lugar de alcohólicos anónimos, pero en Chorrera sí. Puede que no se necesite una organización en donde trate a las niñas más pequeñas, porque hay mucho embarazo en Burunga, pero en Chorrera sí. Amén. Y solo son ejemplos. Amén. Involúcrese con esas organizaciones, iglesia. Haga esas uniones, porque cuando hay necesidades tan graves, nosotros no tenemos el conocimiento para ayudarles, pero sí una organización. Usted le habla de Cristo y ellos trabajan esa necesidad. Y trabajamos unidos, en conjunto. Amén. Considere los obstáculos. Amén. A veces estamos tan lejos de la comunidad que cuando queremos acercarnos, como que ustedes ahora se van a acercar. Ahora van a venir a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos lo han visto? Amén. Nos ha pasado. Vamos a ver esos obstáculos. Vamos también a ver resistencia en la propia iglesia. Pastor, cuando usted diga, vamos a ir a tal lado, a la cárcel. Ah, pastor, yo no voy para allá. Para entrar a la iglesia hay que revisar. Nos van a revisar todo primero y después vamos a ir. No, pastor, no cuente conmigo. Amén. Va a haber resistencia para todo. Usted considere esos obstáculos. Pero si pudiese procurar entender las poblaciones vulnerables que existen en nuestra comunidad y el por qué son vulnerables, las puertas de la compasión, la justicia y la misericordia comenzarán a abrirse en los corazones de la congregación. Amén. Cuando usted conoce su comunidad, cuando usted transmite ese mensaje, usted va a despertar eso en su congregación. Amén. Comprenda las poblaciones vulnerables. Amén. ¿Cuántos sabemos cuáles son las poblaciones vulnerables en nuestra comunidad? Amén. ¿Cuál es la necesidad que hay? ¿Cuál es la necesidad en los jóvenes, en los adultos, en las damas? Porque hay necesidades diferentes, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades en los niños en mi comunidad? ¿Qué es lo que necesita mi comunidad? Comprender a las poblaciones vulnerables significa identificar a los vulnerables en nuestros medios y aceptar el desafío de servirles sin temor y sin juicio. Porque no estamos para juzgar, amén. Estamos para transmitir amor. Y algo muy importante, la parte más difícil de servir a las poblaciones vulnerables es vencer el deseo de ver una transformación inmediata en las vidas de aquellos de quienes estamos ministrando, sirviendo. No va a ser inmediato, hermano. Es un paso a paso. Amén. Usted no va a ver respuesta en el momento. Quizás en el primer año tampoco. Gloria a Dios. Pero es un trabajo continuo de amor, de oración, de entrega, de estar allí, iglesia. Es un poco a poco. Gloria a Dios. ¿Quiénes son esas poblaciones vulnerables? Amén. La comunidad LGTB. Amén. Los trabajadores sexuales, los migrantes, las personas con discapacidad, los que usan drogas, los presos, las personas víctimas de violencia. Amén. Los pueblos indígenas que muchas veces tienen muchas necesidades. Los niños de la calle. Amén. Y así podemos sacar la lista de todas las personas que necesitan de Cristo y que necesitan de la iglesia. Amén. Que necesitan de nosotros como iglesia. Amén. ¿Y cómo podemos ministrar a esos vulnerables? Con aceptación, primero. Amén. Es la disposición de estar en una relación con una persona vulnerable sin temer a juzgar a esa persona. Acéptelo, así como Cristo nos aceptó a nosotros. Amén. Acéptelo, porque tiene necesidades. Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? A todos nos ama por igual. Y ese es el segundo punto, ame. Amén. Tenemos que aprender a amar incluso a los que no nos aman. A esa persona que no, iglesia, vaya para allá. Amén. A todos ellos. Porque cada una, amén, cada uno es un hijo de Dios y que Dios ama. Y si Dios es amor y Dios lo ama y nosotros somos sus hijos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Amar. Amén. Y vamos a amarlo porque el amor debe practicarse.
mediante el sacrificio, la humildad y la gracia. Amén. Y es un don que el Espíritu Santo nos da. Amén. Ame, cultive el amor, comprenda. Tercer punto. Detrás de cada expresión o manifestación de comportamiento hay incontables circunstancias que no conocemos. Amén. Comprenda. Hay gente que va por la calle bien enojada, pero en casa tienen algún problema. Y la manera de cómo reflejarlo es enojarse con todo el mundo. Amén. Tenemos compañeros que son difíciles de tratar. Nos hemos acercado a preguntar por qué. Amén. Entonces hay que comprender, hay que conocer las historias. Jesús se sentaba a escuchar historias. Gloria a Dios. Y yo les decía que nuestro mayor ejemplo es Jesús. Entonces, cuando conocemos las historias de los vulnerables, podemos comprender mejor por qué son vulnerables. Amén. ¿Por qué están en esa situación? Nuestra respuesta a su vulnerabilidad puede entonces pasar desde el miedo, el juicio, a la empatía. Amén. Ayuda emocional. Mientras entablamos relaciones con las personas vulnerables, invitémoslas a entrar en nuestras vidas para que puedan oír el Evangelio. Pero también reconozcamos nuestras limitaciones al sanar sus heridas emocionales. Amén. Para eso están unirnos con otras organizaciones. Yo les mostraba el ejemplo de Zaqueo en antes, ¿verdad? Zaqueo no necesitaba comida. Él necesitaba ese amor y esa ayuda emocional. Amén. Aliento, dele aliento a las personas, amén. Dice 1 Tesalonicenses 5:14, alienta a los de poco ánimo. Amén. Alienta, da esa palabra de aliento que usted, iglesia, tiene. Nadie más lo tiene mejor que usted, iglesia. Amén. Esa palabra de aliento que puede llegar como refrigerio a otro. Ore, amén. Dice que la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Ore fervientemente por cada una de esas personas. Acompáñelo espiritualmente y sobre todo tenga empatía y compasión. Amén. Que eso es lo que hace falta mucho. Amén. Es menester que la iglesia tenga la capacidad de identificar a las personas que necesitan, amén, en su comunidad y que encuentren maneras de ministrar sus necesidades. Amén. Hay una historia muy bonita, yo la compartía en una enseñanza en la iglesia, y es la historia, y todos las hemos escuchado, del buen samaritano, amén. Cuando el buen samaritano vio, dice la palabra que tuvo compasión, amén. Y él ayudó al que estaba necesitado. Y en esta historia del buen samaritano, él no se pudo ver si él era médico, si él podía ayudarle o no, amén. Él vio lo que tenía y ayudó. ¿Qué tenía? Tenía vino, aceite, tenía una venda, tenía un transporte, tenía dinero para pagar una posada y usó lo que tenía. Amén. A veces tenemos la mala costumbre de decir, no, pero es que no tengo dinero. O sea, la iglesia no tiene dinero, la iglesia no puede hacerlo porque le falta lo económico, la iglesia no puede hacerlo porque está en un lugar remoto, que no podemos ir a ese lugar remoto, amén, no tenemos transporte, y ponemos las listas de cosas por las cuales no podemos ir a la comunidad, amén. Pero ¿qué tal si hacemos la lista de las cosas que tenemos? Amén, lo que tengo a mano, iglesia, lo que tenemos a mano, y usémoslos para ayudar al vulnerable, amén. No pensemos en lo que me falta, pensemos en lo que tenemos. Amén. Y es lo principal, a Jesucristo, a la salvación, al que nos va a llevar al cielo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, punto número 3 y último. ¿Cuál es ese plan? Amén. ¿Qué debemos hacer, iglesia? Porque está bien. Somos una iglesia que tenemos que cuidarnos, somos una iglesia que debemos cuidar nuestro testimonio, debemos hacer esto y aquello en la comunidad, debo ver al vulnerable, amén. Pero lo más importante es ir. Es no quedarnos en el plan, es ir. Amén.
es desarrollar ese plan y ir. Dice, primeramente, ora. Amén. Ora. Dice Stetzer y Reiner, dice, para que la transformación tenga lugar en una persona, iglesia o comunidad, Dios tiene que estar involucrado. Y ese es el objetivo. Ora, iglesia. Amén. Conozca su congregación. ¿Hay algún líder comunitario en la congregación? ¿Quiénes tienen los dones? Amén. Esos individuos que tienen esos dones y esos talentos. Amén. Se requiere esa sabiduría para discernir y es importante escuchar a la iglesia. Permitirles participar y que tengan sentido de pertenencia de ese plan. Amén. No es lo que dice yo, no lo que digo yo como líder. No es lo que dice el pastor solamente. Es un trabajo en conjunto. Amén. Porque estamos para trabajar como iglesia. Conozca su comunidad. Ya les he dicho anteriormente, este paso requiere hacer preguntas, escuchar, investigar. Amén. Conozca el estado actual de su comunidad. Conozca los obstáculos, la oposición. Amén. ¿Qué es lo que le va a impedir? Y cuando usted tenga ese conocimiento de los obstáculos, usted va a formular un buen plan. Amén. No se lo imagine. Vea los obstáculos. Conozca los puntos fuertes y las oportunidades. Yo le decía antes como el buen samaritano. Vea lo que tiene y úselo. Amén. Después vemos cómo buscamos lo demás, poco a poco. Declare la visión y la visión en la iglesia. Es muy importante. Cuando usted declara la misión y la visión en la iglesia, hay sentido de pertenencia. Amén. Hay sentido de pertenencia. Es esencial que lo anuncie continuamente. No es la primera vez que se hizo el plan, es continuamente. Todos los días, si es posible, todos los cultos, todos los domingos, cuál es la visión y cuál es la misión de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y estamos para equiparnos, congregación. No es solo, ay, me falta, equipémonos. Gloria a Dios, podemos trabajar. En mi iglesia local, cuando hay alguna actividad, nosotros hacemos actividad los domingos y vamos a hacer actividad y hablamos entre los líderes. Tal día me toca a mí, tal día te toca a ti. Y ahí vamos. Y así van los jóvenes para el campamento, así van las damas para el campamento, así van los caballeros para el campamento. Amén. Porque nos unimos para trabajar cuando se necesita algo. Y es el testimonio de mi iglesia, hermano. Gloria a Dios. Y van todos y toda la congregación coopera. Y nos unimos porque tenemos un objetivo en mente. Hoy, en este mes de octubre, están las misiones. Y se está trabajando para las misiones. Y haciendo actividades, gloria a Dios. Y todos participamos. Porque es un conjunto y es un trabajo en equipo. Amén. Equipe a su congregación. Determine el rol específico de la iglesia local en la comunidad. Amén. Y es el tema principal de esto. ¿Cuál es su rol, iglesia, en la comunidad? Amén. ¿Qué es lo que estoy haciendo como iglesia en mi comunidad? ¿Qué está haciendo la iglesia? La gente sabe dónde está la iglesia. Amén. Nos has visto. Participamos en otros eventos que hace la comunidad. ¿Cuánto hemos ido a las reuniones de la Junta Comunal? Amén. Iglesia, debemos buscar, identificar ese rol. Y es sumamente importante. Amén. Las necesidades de la comunidad. Y no trate de hacerlo solo. Amén. El comienzo pequeño, la fe crece para alcanzar cosas mayores en el futuro. Yo les decía en antes que era un paso a paso, ¿verdad? Hay un dicho japonés que le voy a dar la traducción porque aquí no hablamos japonés. Si tiene un afán, tome el camino largo. Amén. Pero ¿cómo así, hermana? Pero si estoy afán, yo como en antes que venía yo, necesito llegar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo es que tengo que agarrar el camino largo? Haga lo más lento. Porque el afán no puede hacer cometer errores. Amén. Las buenas decisiones, aunque parezcan lentas, son rápidas a largo plazo. Amén. Y es un trabajo en equipo, iglesia. Es un largo a paso y ese largo a paso no significa que se va a evaluar y esto y ya. Y vamos a seguir trabajando igual siempre. No. Es reunirnos para ver que estuvo bien.
en qué podemos mejorar. Es la siguiente reunión ver qué necesitamos. Es la siguiente reunión ver cómo estamos avanzando. ¿Qué hay de resultado en lo que estamos haciendo? Amén. ¿Cuántas personas se les llegó el evangelio? ¿Cuántas personas se ayudó? ¿Cuántas personas faltan por ayudar en nuestra comunidad? Es ir en ese paso a paso, poco a poco, pero trabajando, iglesia. Amén. Porque así se llega al objetivo que queremos. No es de ya para allá, no es rápido. Amén. Es un paso a paso. Gloria a Dios. Todos se benefician cuando la iglesia se dedica al bienestar y la integridad de la comunidad. Y con cada conexión lograda se amplían las vías para alcanzar a la gente con las buenas nuevas de la obra transformadora de Cristo. Amén. Porque cuando usted se acerca a la comunidad, ese es el primer paso para que esa persona adquiera salvación. Gloria a Dios. La iglesia marchará hacia adelante sabiendo que Jesucristo es el que nos ha enviado a proclamar el reino de Dios. Amén. Es Jesucristo el que nos ha enviado. Es el que nos dejó dicho: id y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Es Jesucristo el que nos ha mandado y es la misión central de la iglesia. Amén. ¿Y en qué consiste nuestra victoria? Amén. Sí, hermano, porque ¿qué voy a adquirir yo de todo esto? Amén. Consiste en oír que se nos diga: bien, buen siervo y fiel. Amén. En lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. Amén. Entra al gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Póngase de pie, iglesia. Amén. En eso consiste nuestra victoria. Gloria a Dios. En eso consiste el por qué estamos aquí. Gracias al Señor.